Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a Mateo 24, 30. Mateo 24, 30. Y ahí vamos a empezar, hermanos. 24, 30. De Mateo. Y ahora quiero hablar, hermanos, de un asunto que estamos viviendo hoy en día, que son los últimos días. Quiero hablar, hermanos, quiero enseñar acerca de los últimos días y la condición en la cual ahorita estamos viviendo en estos tiempos. Mateo 24, 30. ¿Lo tienen, hermanos? Sí, amén. Dice ahí en la escritura, hermanos, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Podemos ver, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo va a venir, va a volver. Pero antes de eso, hermanos, antes de que Él venga, estamos viviendo los postreros días. Es necesario que todo lo que está pasando hoy en día, la economía, lo que es los precios, la comida, todo esto que está subiendo, todo eso, hermanos, no debe asustarnos porque sabemos que va a pasar. Sabemos, hermanos, que cada vez que nosotros vemos este tipo de cosas, sabemos que los días son acortados, están más cercas de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos, hermanos, que Él va a venir por nosotros. Quiero que veamos ahí, hermanos, Primera de Pedro 1:20. Vamos ahí, Samuel. Primera de Pedro 1:20. Y vamos a ver, hermanos, primero, el primer punto, que viene siendo los postreros días, los postreros tiempos. ¿Ok, hermanos? Dice ahí, Primera de Pedro 1:20. Vamos ahí, todos, hermanos. Primera de Pedro 1:20. ¿Lo tienen ahí? Amén. Dice ahí, hermanos. Vamos a leer el 1:20, dije, ¿verdad? Sí, amén. Primera de Pedro 1:20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante la cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, que le ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza sean en Dios. Sabemos, hermanos, que habla de los postreros tiempos. Sabemos que la primera venida, cuando Cristo venga, va a ser, hermanos, durante estos postreros días. Vemos que nuestro Señor Jesucristo nació en los postreros días y en su segunda venida, hermanos, está dentro de los postreros días. Y van a suceder muchas cosas. Y una de las cosas que van a suceder es eso, todo lo que está pasando ahora en día. Ahora, vamos a ir, hermanos, a Hebreos. Vamos a ver otro ahí. Vemos que los postreros tiempos, pero también, hermanos, vamos a ver los postreros días. Fíjese ahí en Hebreos 1:2. Vamos a ir a Hebreos 1:2. Hebreos 1:2. Déjame verlo aquí, hermanos. Hebreos 1:2. ¿Ya lo tienen? Dice ahí, hermanos. Vamos a leer desde el 1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Por Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y sabemos, hermanos, que antes habló por medio de los profetas. Y sabemos que Dios, hermanos, habló por medio de ellos. Y podemos ver aquí plasmado la palabra de ellos, la palabra de Dios, y cómo Dios habló con ellos, lo podemos ver aquí en la Escritura. Y sabemos, hermanos, que antes habló a los profetas. Antes habló por medio de visiones, por medio de sueños y todo ese tipo de cosas. Y se hizo Dios manifiesto en estas cosas. Y manifestó su palabra por medio de ellos. Pero ahora Dios ha decidido en estos postreros días hablar por el Hijo. Hablar por el Señor Jesucristo. Y si nosotros vemos, hermanos, el libro de Juan, capítulo 1, habla del verbo. Y el verbo, la palabra verbo, hermanos, quiere decir palabra. O the word en inglés. Y vemos que la palabra de Dios, que Cristo habla por medio de su palabra. Y lo que aprendimos ahora en la escuela dominical, hermanos, que por eso es importante la palabra de Dios para conocer estos tiempos, para conocer cómo nosotros debemos estar viviendo, para cuando Cristo venga nos encuentre fieles. Pero sabemos, hermanos, que estamos viviendo los últimos días, estamos viviendo los posteros tiempos y los posteros días. ¿Okay? Vamos a otro versículo, hermanos, 1 Corintios 10:1. Estoy usando esto, hermanos, como introducción ya en sí al tema, ¿ok? Dice ahí, hermanos,
Primera de Corintios 10:11. Primera de Corintios 10:11. Ahí están. ¿Ya lo tienen? Amén. 10:11 dice ahí, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están, ¿qué? Escritas, ¿para qué? Amonestar. Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y ahí, hermanos, nos dice los que han alcanzado los fines de los siglos. La palabra fines de los siglos, hermanos, está hablando de lo mismo, está hablando de los postreros días, los postreros tiempos. Y sabemos, hermanos, que la palabra de Dios nos amonesta. La palabra de Dios nos dice, mira, prepárate porque yo voy a ir, yo voy a regresar, yo voy a ir por mi iglesia. Pero en estos postreros días quiero que te prepares. Y la otra parte de la escritura también nos dice que por qué nos afanamos en las cosas que están pasando en esta tierra. ¿Por qué nos afanamos en las cosas que han venido si todo está escrito? Todo está escrito que va a haber cosas aún peores de las que estamos viviendo ahorita. Dice la escritura que va a haber pestes, que va a haber terremotos como nunca las ha habido durante la gran tribulación. Pero gloria a Dios, hermanos, nosotros ya no vamos a estar aquí. Nosotros vamos a estar, como dice la Biblia, en el arrebatamiento. Vamos a ser arrebatados nosotros, como dice en 1 de Tesalonicenses. Vamos ahí, hermanos. 1 de Tesalonicenses. Creo que es segunda, hermanos. Déjenme ver. Déjenme ver. Sí, es primera de Tesalonicenses, hermanos, estaba bien. 4:16. 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16. ¿Ya lo tienen? Amén. Fíjese ahí, vamos a leer desde el 15. Desde el 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces tenemos esa promesa de Dios, hermanos. Tenemos la promesa de que Él va a venir, de que si nosotros morimos, hermanos, nosotros vamos a resucitar en este cuerpo y vamos a recibir al Señor en el aire. Versículo 17, fíjese lo que dice ahí. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18 dice, por tanto, ¿qué dice? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. La Biblia, hermanos, nos manda a hablar de esto. Nos manda a no tenerle miedo a estas cosas. Sabemos que vivimos en los postreros días, sabemos que vivimos en los postreros tiempos, que hemos alcanzado los fines del siglo. Hemos llegado a este tiempo, nuestro Señor Jesucristo vino y gracias a Dios lo hemos aceptado a Él y confiamos en su palabra. Y fíjense lo que dice, hermanos, ahí en Hechos 2:17. 2:17. Hechos 2:17. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice ahí, hermanos, ¿y en los qué? Postreros días. Y en los postreros días, ¿quién dice? Dios. Dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Todas estas cosas, hermanos, que van a pasar en la gran tribulación y en estos postreros días, hermanos, se va a cumplir. Va a haber muchas cosas, hermanos, que nosotros ya no vamos a estar aquí, que va a haber, por ejemplo, los 144,000, va a haber los 2 testigos. Hay personas, hermanos, que van a ver visiones, hay personas que van a pasar un montón de cosas, hermanos, pero gloria a Dios, nosotros vamos a estar con el Señor. La Biblia dice aquí, hermanos, que el Espíritu fue derramado sobre toda carne y ya ha sido derramado en nosotros. Pero hay cosas, hermanos, todavía dentro de estos postreros días que todavía van a pasar. Y gracias a Dios, hermanos, que nosotros tenemos al Espíritu Santo y que sabemos, hermanos, que todo esto va a pasar. Pero todo esto no va a pasar sino antes, hermanos, que venga la apostasía. Ahora, la apostasía, hermanos, está hablando de personas que conocen la palabra de Dios, que se congregan,
y que aún así saben hacer lo bueno y aún así no lo hacen y viven peor que el mundo. De eso está hablando. Eso es lo que va a pasar en los posteriores días. Eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que vamos a estar pasando durante estos días, hermanos. Y no debemos nosotros decir, mira, pero ¿por qué pasa esto? Mira, las cosas están empeorando. ¿Pero por qué las escuelas son así? ¿Por qué nuestros jóvenes son así? Porque todo eso va a pasar. Sabemos que eso va a pasar. Pero gracias a Dios, hermanos, nosotros le seguimos a Él. Y nuestra intención de venir a la iglesia, de orar a Dios, de leer su palabra, es nosotros serle agradable a Él. Por eso lo hacemos. Y mantenemos nuestra fe en Él, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere encontrar cuando Él regrese por nosotros. Vamos a ir, hermanos, a 1 de Timoteo 4. 1 de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. ¿Ya está ahí, Samuel? Fíjese ahí, hermanos, el versículo 1. Y ahí es donde voy a quedarme un ratito, hermanos. O ahí yo voy a tratar de quedarme ahí el resto de la enseñanza. Pero como introducción, hermanos, vimos que estamos viviendo los postreros días. Estamos viviendo en los postreros tiempos. Hemos alcanzado los fines de este siglo, de los siglos. Y el Espíritu Santo, hermanos, se derramó en estos postreros días. Y gracias a Dios, hermanos, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahora, ¿qué vamos a vivir, hermanos, en estos últimos días? En estos últimos tiempos. Dice ahí, hermanos, el capítulo 4. ¿Ya están ahí? Amén. Versículo 1 dice, pero el Espíritu dice, ¿qué dice? Claramente. El Espíritu dice, hermanos, claramente. En otras palabras, hermanos, hay claridad en su palabra. Sabemos, hermanos, y podemos ver y podemos confiar lo que está pasando hoy en día. Vemos aquí, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros, ¿qué dice? Tiempos. ¿Algunos qué? Apostatarán de la fe. En otras palabras, un apóstata es una persona que conoce, una persona que sabe, una persona que está en la iglesia. Posiblemente sean pastores, predicadores, maestros, que saben la verdad, pero usan la misma palabra de Dios, usan la iglesia para sacar ventaja propia o para su propio beneficio. Esos son, hermanos, los que usan, los siervos que usan la palabra de Dios para mercaderear con los hermanos, para mercadear con la iglesia, para sacarle dinero a la iglesia y para llenar sus propios beneficios y sus propios deleites. Esos son los tiempos que estamos viviendo ahorita. Ya tenemos años viviendo estos tiempos, pero ahora, hermanos, se ha hecho más descarado. Todo en nombre de Jesucristo, todo en nombre de su palabra, y se ha sacado para sus beneficios. Vemos, hermanos, ahora que estamos viviendo esos postreros tiempos. Dice aquí, hermanos, algunos apostatarán de la fe. ¿Escuchando a qué? Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que se está escuchando. Hoy en día, hermanos, el Espíritu es bien claro. Y eso nos dice que muchas personas, muchos maestros, muchos cristianos o dichos cristianos van a apostatar de la fe. En otras palabras, hermanos, saben hacer la verdad, saben hacer lo bueno, pero no lo están haciendo. Al contrario, están usando la iglesia, están usando el ministerio para poder robar, para poder mercadear, para poder buscar su propio beneficio. Y de esto nos tenemos que cuidar. Tenemos que tener cuidado, hermanos, que no seamos nosotros cristianos, que las personas digan, oh, mira, es fiel, oh, mira esto. Pero mira, lo más que hacen es tratar, hermanos, de sacar provecho para sus propios beneficios. Gracias a Dios, hermanos, Dios, qué bueno que hay personas que han comprado sus edificios, qué bueno que hay personas que tienen sus edificios grandes y todo ese asunto, pues qué bendición, ¿verdad? Pero la Biblia nos llamó a edificar el templo del Espíritu Santo, no el templo en sí, hermanos, en el lugar. Es para edificar las vidas. ¿De qué sirve, hermanos? Todos mundanos, todos viviendo como el mundo, no han sido enseñados y tener un edificio bien grandote, pero sí sacamos mucho dinero, sí compramos edificios, sí hicimos todo esto, pero ¿de qué sirvió si estamos viviendo en el mundo? ¿De qué sirvió si no estamos nosotros como maestros edificando al templo del Espíritu Santo, que es de Dios?
Y más que nada, hermanos, empezamos a sacar un montón de dinero y ya que tenemos todo ese dinero, empezamos a construir nuestros propios imperios. Y la Biblia no nos mandó a eso, hermanos. La Biblia nos mandó a usar los recursos para misiones, usar los recursos, hermanos, para la misma edificación de la iglesia local, que somos nosotros. La iglesia somos nosotros. Y es por eso, hermanos, que en esta iglesia no se hace ese tipo de cosas. Porque eso se va a ver en los posteriores días. Y no quiero que nuestra iglesia caiga en el error de lo que han caído muchos. Por ejemplo, hay una que se llama Pare de Sufrir. Han caído. Las promesas, aquello. Y mira, hasta lo dejan desnudo en la calle. Que el propósito que el título de tu carro, que el título de tu casa, que tus joyas, que tus aretes, que esto, y mira, lo dejan todo pelón y le dicen, si tú das esto, y mira, esto va a pasar, y empiezan con el evangelio de la prosperidad. Eso no es de Dios, hermanos, al contrario, eso va en contra de la Escritura, en contra de pastores o maestros que predican la palabra. Ahora, no estoy diciendo que Dios no bendice. Lo que estoy diciendo es que la Biblia sí dice que no mercadeemos con la iglesia, con los hermanos. Eso dice la Escritura. Y dice aquí, hermanos, que iba a pasar esto, íbamos a escuchar espíritus engañadores. Usted sabía, hermanos, que hoy en día los pastores son más alabados por comprar sus edificios que por la santidad que hay en su iglesia. Usted sabía, hermanos, que la gente dice, no, posiblemente tienes pocos, pero mira, viven en santidad, pero no, eso no, prefiero mejor ir acá, porque acá comprar un edificio grande. No le hace, vive como quiere, haz lo que quiere, mira, con tal de que nos des. Eso son los postreros días, eso es lo que estamos viviendo hoy en día. No le hace, vive como quieres. Bueno, yo tuviéramos lleno aquí. La persona que se anila, digo, no le hace, vive como quieres, sigue dando, pero vive como quieres. Yo prefiero, hermanos, que Dios provea a nuestra iglesia por hermanos fieles, que yo solapar el pecado y que esta iglesia solape el pecado y se quede callado y no diga nada. Y diga, no le hace, puedes hacer lo que quieras. Mira, tú solamente ofrenda, al cabo Dios te va a bendecir porque ofrendas, puedes hacer lo que tú quieras, vivir como quieras, vivir en el pecado. Y no le hace, mira, puedes adulterar, o te vas a divorciar, o no le hace, déjala. Tú, mira, con que sigas dando. Eso es lo que se busca hoy en día. Eso es lo que estamos viviendo en los últimos días. Los pastores, los siervos, maestros, cristianos, escuchando espíritu de demonios. Eso es lo que es. Espíritu de demonios. Eso es lo que vamos a ver en los posteriores días. Yo no me asusto por eso, porque la Biblia lo dice que va a pasar. Y el Espíritu es bien claro en esto. Fíjese aquí. Número 2, versículo 2. Dice, ¿por la qué? Hipocresía. ¿Hipocresía de qué? Mentirosos. De mentirosos. Fíjese, hermanos, por la hipocresía de mentirosos. Donde quiera se ve. ¿Cuántas veces, hermanos, alguien le dice a usted, oh, yo le amo y todo eso? Mire, yo le amo, siga, mire. Eso es lo que está pasando hoy en día. Mientras usted mire, oh, usted no da nada, no, yo no le amo a usted. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Y fíjese lo que dice aquí, hermanos. Dice, por la hipocresía de mentirosos, teniendo cauterizada, ¿qué? La conciencia. La conciencia. Hermanos, no tienen conciencia. Pues ni modo, el de la renta, ni modo. Pues tú hiciste un propósito, hiciste una promesa, pues a la renta, págala, ni modo, no pagues la renta de tu casa. Dámela a mí y mira, al cabo Dios te va a pagar tu renta. No hay conciencia. No hay conciencia en los cristianos, en los líderes. No tienen conciencia. No me importa cómo vivan los demás. No me importa cómo vivas, con tal, mira, con que tú sigas dando. No me importa tu salud, pastor, pero no tengo para esto y no tengo para... No, pues tú, mira, tú tienes que dar. De modo. Y no hay conciencia, hermanos. Y cristianos viviendo como el mundo. Me preguntan a mí, pastor, mire esto, no, usted está mal.
Y le digo, usted está mal, usted está viviendo en adulterio. Es mal lo que está haciendo. Usted tiene que decirle a su esposo lo que usted está haciendo. Usted tiene que decirle a su esposa lo que usted está haciendo. Está mal. Me lo vino a decir a mí, yo le voy a decir la verdad. Mire, 2 familias ofendidas. Pero ¿qué importa más, hermanos? Honrar a Dios. Si me preguntan, hermanos, yo les voy a decir. No es que yo ando ahí metiche mirando y todo eso, aunque yo sé las cosas de ustedes, pero si usted me pregunta, pastor, ¿qué debo hacer aquí? Mire, yo tengo este asunto y engañé a mi esposa y engañé a mi esposo y todo esto, ¿sabes qué? Tienes que decirle. Tráetelo y todos vamos a hablar juntos para que este asunto se arregle y se pueda restaurar ese matrimonio. Pero no. Se van. Y algunos ahorita, hermanos, viven con temor y a ver si yo voy a decirles algo a sus esposos. Y no vienen a la iglesia porque dicen, no, le va a decir. El pastor le va a decir. Y eso, hermanos, cauterizada la conciencia. Versículo 3. ¿Sí lo miran, hermanos? Versículo 3, ¿qué dice ahí? Prohibirán casarse. Prohibirán casarse. Líderes, hermanos. En estos postreros días hay personas que le van a decir, tú eres pastor o eres sacerdote, tú no puedes casarte. Hermano, nosotros tenemos que, no es pecado casarse. Y lo dice aquí, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Qué pasa ahorita, hermanos? ¿Qué está pasando en los postreros tiempos? Prohíben la comida. No, hoy no puedes comer carne. Puedes comer pescado. Pero yo no como pescado, hermanos. Voy a tener que ayunar ese día. Dice aquí, hermanos, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos. ¿Que qué? Que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes. Y los que han conocido, ¿qué? La verdad. Versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de qué? Con acción de gracias. Y a veces nos condenan, hermanos, y una vez al año hacen rosca. Y a veces nos condenan. Y a veces tenemos miedo que nos condenen y nos tragamos el monito. Para que no nos toquen los tamales. Ay, ya es pecador, ya come rosca. Hermano, está bien rica. Gracias a Dios una hermana nos hizo una rosca. Nos regaló una rosca y nos hizo una rosca a la hermana. Y le dije, hermana, tráigasela para que la vean todos. Me dice la hermana, no, que no la vean todos porque... Le dije, ¿por qué, hermana? Y me dijo, porque si no se la van a quitar. La van a pedir. Ah, ok, le dije. Pero dice aquí, hermanos, si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Eso es lo que estamos viendo ahora, hermanos. Eso es lo que estamos mirando. Es la apostasía que estamos viendo ahora en día. Tenemos que cuidarnos, hermanos, de esas cosas. Tenemos que cuidarnos en estos postreros días. Fíjense lo que dice aquí, hermanos, capítulo 3. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una ¿qué? Marido de una sola mujer. Es bien claro, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que esto dice la Escritura? La Escritura dice marido de una sola mujer. ¿Sabe lo que está pasando hoy en día? Hoy en día hay personas que tienen iglesias que dan dinero. ¿Y qué está pasando hoy en día? Lo que está pasando es que están llamando, oh bueno, el pastor cayó en pecado, pues hay que restaurarlo. Y lo restauran para que siga pastoreando. Pero siempre buscando el dinero. Siempre buscando el billete. La Biblia dice marido de una sola mujer. Si pastor ya cayó y pastor hizo esto y esto, mira, no calificas. ¿Cómo que lo van a restaurar? Hay que restaurarlo para que siga predicando. ¿Dónde dice la Biblia que debemos restaurar a alguien para que siga predicando? Para que siga como pastor. Ya se descalificó.
Ya no está corriendo la carrera legítimamente. Pero todo lo hacen, hermanos, por medio del dinero. No, es que ese pastor da buenas ofrendas. Hay que restaurarlo. ¿Restaurarlo por qué? Si quiere restaurarse, se puede ir a una iglesia, arrepentirse, irse a una iglesia y sentarse como miembro en disciplina. Pero no. Fíjese lo que dice aquí, hermanos. El capítulo 4. Vamos allá al capítulo 4. Versículo 7. 1 Timoteo 4, 7. Vamos a seguir ahí. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Desecha las fábulas profanas y de viejas desecha las fábulas profanas y de viejas. No está hablando de la mujer, para que no crea. Dice la escritura, dice que de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Fíjese ahí el versículo 10. Que por esto mismo trabajamos y ¿qué? Sufrimos oprobio. Ya nadie quiere sufrir. Ya todos quieren lo fácil. Nadie quiere sufrir. Pero mire, y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que ¿qué? De los que creen. Entonces nosotros sí hemos creído, hermanos, en esto. Sabemos que esto va a venir, sabemos que esto está ahorita activo, todo lo que está pasando, sabemos que está ahorita los postreros días, pero hermanos, tenemos esperanza. Creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso, hermanos, eso que yo estoy enseñando ahorita acerca de los postreros días, fíjense lo que dice el versículo 11. ¿Qué dice? Esto manda y ¿qué? Enseña. Y enseña. Es necesario, hermanos, que se enseñe esto. Es necesario que tengan cuidado, que tengamos cuidado, que sepamos con quién tenemos compañerismo, que sepamos con quién estamos. Dios me ha permitido, hermano, conocer tantas cosas dentro del ministerio y saber, hermanos, y ver todo esto, cómo se está, ¿cómo se dice? Actuándose enfrente de mis ojos. Todo lo que veo. Y digo, Señor, guárdame. Yo no quiero ser así. Y Señor, si tu palabra dice así, entonces ayúdame, Señor, a no ser de la manera que tú no quieres que yo sea. Dice, le dije a una persona, mira, es que tú necesitas ser restaurado, pero restaurado no para ser pastor ya. Y me dice, tú que me juzgas, no vaya a ser que tú también caigas. Y esa es la excusa que se usa. Y le dije, ¿sabes qué? Si yo caigo, yo tengo suficiente respeto por el Señor y su palabra, me salgo. Y me voy a una buena iglesia y me congrego. Y restauro mi matrimonio, restauro todo lo que es como se tiene que ser. Pero no más, porque tú me estás diciendo que no te juzgue, no más por eso, no te voy a decir lo que es la verdad. Tienes la palabra que te juzgue. La palabra nos juzga, hermanos. Ella es la que nos dice. Y fíjese lo que sigue diciendo ahí, hermanos. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé que ejemplo de los creyentes. ¿En qué, hermanos? ¿En palabra? ¿En qué? Conducta. En otras palabras, hermanos, lo que decimos, a eso vivimos. Si decimos que somos cristianos, eso somos. Si decimos, hermanos, que vamos a cambiar, que vamos a mejorar, hagamos eso. Si decimos que va a haber fidelidad, vamos a ser fieles a Dios en lo que nos mandó, hay que seguirlo. Dice aquí conducta. Y luego dice ¿qué? Amor. Y yo les he hablado mucho de qué amor nos habla Dios.
que es el amor que ama la santidad. Es el amor que desea lo bueno. Es el amor que desea que las personas cambien para que esas mismas personas agraden a Dios y Dios les pueda bendecir. Yo prefiero que Dios, hermanos, y créame, yo sé que Dios le va a bendecir más a usted por la santidad que vive que a lo mucho que da. Yo le puedo asegurar, hermanos, esto. Se lo aseguro. Si usted da mucho económicamente para la obra y usted no vive en santidad y no vive para Dios, de nada le va a servir. Amén. No le sirve. Gloria a Dios. Pero el que da lo que Dios pone en su corazón y vive en santidad, créame que ese va a ser más bendecido que el otro que quiere comprar Así es. a la iglesia. Esa es la diferencia, hermanos. Y yo le aseguro que vivir en santidad es mejor. Por eso me interesa, hermanos, que vivan mejor en santidad, a que esté preocupado en que promesas, propósitos y todo este tipo de cosas. Y si otras iglesias está bien, hermanos, es la iglesia local de ellos, está bien que ellos lo hagan. Pero en esta iglesia, hermanos, ese es el interés. El interés es que ustedes, hermanos, y que nosotros juntos como iglesia crezcamos en santidad. Yo quiero, hermanos, como dice el apóstol Pablo, mostrar a una iglesia, llegar al cielo y decir, Señor, mira, yo les dije, y hay algunos que fueron fieles y siguieron, pero yo les dije. Hay otros que no quisieron seguir, hay otros que se fueron de la iglesia, pero Señor, por lo menos les dije la verdad. Por lo menos no quedó en mí. No se van engañados, se van con la verdad. Y dice aquí, hermanos, de conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso tengo que enseñar, hermanos. Tengo que enseñar a los creyentes, tengo que practicar yo mismo mi palabra, mi conducta, el amor, mi espíritu, mi fe. ¿Y qué dice? Pureza. Pureza. Fíjense, hermanos, pureza. Pureza de corazón. No podemos, hermanos, practicar la santidad a Dios. No podemos vivir como Él quiere si nosotros no tenemos pureza en nuestro corazón. Tenemos que desear, hermanos, a Dios. Tenemos que desear, hermanos, amarle. Versículo 13. Fíjese lo que dice aquí, lo que nos manda. Entre tanto que voy, ocúpate en qué? En la lectura. Ocúpate en la lectura. Y la segunda, hermanos, ¿en la qué? Exhortación. Sí saben, hermanos, que es exhortación, ¿verdad? Cuando leo la palabra de Dios, cuando les hablo consejos de acuerdo a la palabra de Dios y les exhorto, se van. No pasan el segundo paso. Les exhorto para querer enseñarles y no les puedo enseñar porque no aceptan la exhortación. Y dice aquí, hermanos, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Versículo 15. Ocúpate en estas cosas. ¿Y qué dice? Permanece en ella. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto ¿a quién? A todos. A todos. Fíjese, hermanos, él le está mandando Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, quiero que te ocupes de palabra, mira, guarda la palabra, tu conducta, tu amor, tu espíritu, tu fe, tu pureza. Pero mira, ocúpate de la lectura, lee la palabra de Dios, la exhortación y la enseñanza, ocúpate de eso. No descuides el don que tienes en ti. Si eres pastor, si eres misionero, si eres maestro, si eres cristiano, no, ocúpate en eso. Ocúpate en lo que debes estar. No descuides ese don que está en ti. Y luego dice, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Para que todos vean a ti, glorifiquen a Dios. Para que todos sepan y conozcan tu sinceridad y vean a Dios y busquen a Dios. Y si le dicen a usted, hermanos, y que santurrón y todo, pues qué bendición. Tienen envidia. Les da envidia. Déjenlos, hermanos, que tengan envidia. Dice aquí el versículo 16, y con este termino. Ahora, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello,
Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La palabra salvar ahí, hermanos, es guardar. Nos guardaremos, hermanos, de tantas cosas que están pasando, incluso de condenación. Incluso de cosas que nos pueden pasar, hermanos, por no guardarme yo. Por el liderazgo no guardarse. Nosotros como líderes, hermanos, tenemos que guardarnos, tenemos que seguir adelante. Para que todos los demás, hermanos, puedan seguir el mismo ejemplo. Dice aquí, y te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Eso es lo que es lo que estamos viviendo, hermanos. Eso es lo que dice la Escritura, que enseñemos, pero también dice, hermanos, que nos guardemos, que nos cuidemos de nosotros mismos. Tenemos que cuidarnos, que no vaya a ser que nosotros estemos haciendo las cosas por el motivo incorrecto, por la razón incorrecta. A veces, hermanos, se pide tanto para proyectos, para cosas externas que se quieren hacer externamente. Pero llega a faltar un hermano, llega a faltar alguien y no hay preocupación. No están tan enfocados. El liderazgo hoy en día está enfocado en los propósitos, en hacer un imperio, que la misma gente, que ver por la gente, que ver por la necesidad de las personas, por ver la santidad, que ellos vivan en santidad, por enseñarles, exhortarles a que sigan adelante. Pero ya es más ocupado ya todo es dinero hoy en día. Todo es dinero. ¿Qué no dice la Escritura, hermanos? Dice, traer, ¿cómo dice? Traer todos los diezmos al alfolí. ¿Y hay alimento dónde? ¿En la casa de quién? En la casa de Dios. Eso es lo que dice. Y hay alimento en mi casa. Malaquías 3:10. Ponlo, Samuel, Malaquías 3:10. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Y tengo bien claro este versículo, hermanos. Fíjese lo que dice Malaquías 3:10. Esto es exactamente lo que dice. Dice ahí, traed todos los diezmos al alfolí. ¿Y hay alimento dónde? En mi casa. En mi casa. Y luego dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿A quién le está diciendo, hermanos? Al pueblo de Dios. ¿Hay alimento dónde? En su casa. Hermano, nosotros no hemos tenido necesidad no nos ha faltado para apoyar misioneros, no nos ha faltado, hermanos, para tener la iglesia en la que estamos ahorita. Gracias a Dios no nos ha faltado. Ahora, gracias a Dios, podemos comprar para pan, y siempre, hermanos, tenemos para comprar pan, para comprar café, para comprar cosas que entre la misma iglesia. En los días de convivio que tenemos, hermanos, el día que tenemos una vez al mes, del compañerismo que tenemos, bueno, tenemos en abundancia. Dios nos da, porque la bendición está en su casa. Pero este versículo se toma, hermanos, fuera de contexto y dice, bueno, es que tiene que haber alimento en la casa del pastor. Yo sé, porque yo he escuchado, me han dicho eso. No es que yo di las escrituras la otra vez, porque mira, como dice la Biblia, tenemos que traer los diezmos y mira, ya hay alimento en la casa del pastor. Y es la casa, hermanos, de Dios. Y todo aquel que está dentro de la casa de Dios, eso va a pasar. Dios va a abrir la ventana de los cielos en este lugar. Y Dios nos va a bendecir aquí, hermanos. Dios nos va a bendecir. Dios nos va a dar. Y esa bendición nos la vamos a llevar fuera. No vamos a tener necesidad. ¿Por qué? Porque hay alimento en la casa de Dios. Eso es lo que dice la Escritura, hermanos. Y luego dice, reprenderé también de vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni
ni nuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. De los ejércitos, había suficiente alimento, hermanos, para traer a la casa de Dios, para que nunca faltara en la casa de Dios. Y Dios bendijo. Y Dios dijo, mira, yo voy a reprender al devorador. ¿Para qué? Para que podamos traer a la casa de Dios y que la casa de Dios no sufra por necesidad. Pero eso es lo que estamos viendo, hermanos. Esos son los postreros días. Vamos a orar.